Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre los retos de la democracia latinoamericana ante las redes de criminalidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos salir de esto que pareciera ser que no tiene luz al final del camino? Pues de eso vamos a estar hablando precisamente con Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista de El Salvador, María Eloísa Quintero, investigadora académica y experta en análisis de macrocriminalidad en México, Perú, Guatemala, Colombia, y Glaucia Mariño, directora ejecutiva de Justicia Global de Brasil, así que les invito a que nos acompañen. En días pasados se llevó a cabo en este país, en México, en esta ciudad, un foro muy interesante precisamente para hablar sobre criminalidad organizada y derechos humanos, y me parecía muy importante que pudiéramos tener en este espacio pues las voces de tres especialistas para poder hablar de los retos de la democracia latinoamericana pues ante estas redes de criminalidad, por lo cual le doy la más cordial bienvenida a Verónica Reina. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos, del Servicio Social Pasionista en El Salvador. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. También le damos la más cordial bienvenida a María Eloísa Quintero. Ella es investigadora académica y experta en el análisis de macrocriminalidad en Guatemala. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Glaucia Mariño, directora ejecutiva de Justicia Global de Brasil. Bienvenida, Glaucia. Vamos a iniciar y me gustaría empezar contigo, Eloísa. ¿Cómo estamos en la región, en América Latina, cuando hablamos de esto, de la macrocriminalidad, la democracia, los derechos humanos? ¿En qué panorama tenemos que ubicarnos? Bueno, es una pregunta muy difícil y fea al mismo tiempo, porque sabemos que estamos viviendo una situación bastante complicada todos, ¿no? Y me resulta feo tener que resaltar lo que por ahí a veces está a nuestros ojos, pero es así. Estamos viviendo situaciones políticas complicadas con gobiernos que toman decisiones muy cuestionables en relación de la libertad. Y también hay un crecimiento de un crimen organizado, que cuando hablamos de macrocriminalidad estamos hablando de esa criminalidad que tiene un volumen de actos, de actividades que no son lícitas, de víctimas, de actores, de regiones en las que se ven representados. Entonces, cuando hablamos de macrocriminalidad nos referimos a eso. Y es un fenómeno que lo vemos cada vez más presente y para el cual estamos preparados. Entonces, un gran desafío entre lo que nos pasa desde el punto de vista político y lo que nos pasa desde el punto de vista criminal, ¿no? Cuando hablamos de criminalidad, a veces solamente se piensa en un tema de drogas, de estupefacientes, pero estamos hablando de cosas mucho más complejas en términos del tejido social, del tejido político y de los bienes, Verónica Reina. ¿Cómo lo ves tú desde El Salvador y qué es lo que estás mirando y cómo entender esta criminalidad que no depende de un país, sino que es toda una región y en ocasiones más allá de ello? Sí, justamente creo que uno de los análisis que hemos realizado durante estos días pasados fue eso, reconocer las diferentes expresiones de crimen organizado que hay en la región y cómo en El Salvador y en Centroamérica, en particular en Guatemala, Honduras, El Salvador ha habido una marca especial de crimen organizado que está vinculado a la operatividad de las pandillas, en particular de la pandilla MS-13 y el Barrio 18, que se originaron en Estados Unidos, pero que en el caso de El Salvador migraron en la década de los 90 a El Salvador a través de, deportaciones masivas que Estados Unidos provocó,
y cómo estas estructuras de crimen fueron un poco evolucionando desde un componente más social, de marginalización de jóvenes que no encontraban oportunidades ni formas de dignificarse personal, profesionalmente en el territorio salvadoreño, y cómo el ejercicio de la violencia y la criminalidad se va convirtiendo en parte de su identidad y terminan constituyéndose estructuras de crimen organizado complejas que operaban en El Salvador, que operaban a nivel incluso centroamericano y que tienen conexiones a nivel incluso de Mesoamérica. Esta complejidad y esta diferencia de expresiones de las estructuras de criminalidad en la región creo que es relevante para entender abordajes, primero las causas, ¿verdad?, principales del origen y de la evolución de estas estructuras, pero también para entender cuáles pueden ser los abordajes diferenciados al momento de atender la criminalidad organizada. Es distinto un cártel de drogas, es distinto una red de trata a lo que ha implicado el fenómeno de las pandillas para El Salvador y para Centroamérica, que en este momento, en el caso de El Salvador, ha implicado también un cambio de paradigma, ¿verdad? Desgraciadamente la construcción de un supuesto modelo de seguridad que ha logrado desmantelar a las pandillas, pero con un costo democrático y en términos de derechos humanos muy alto para el país de El Salvador, y que desgraciadamente se está viendo como un modelo a seguir en la región latinoamericana. Verónica, permíteme detenerme un poco en El Salvador porque, tenemos que contextualizar para la audiencia que no necesariamente conoce lo que está pasando en El Salvador con Bukele, el presidente. ¿Cuál es ese modelo que se ha desarrollado y cuáles son los costos que se están viviendo para entender lo que podría suceder en otra región? Por supuesto, El Salvador vivió durante más de 2 décadas una fuerte presencia de pandillas, las que mencionaba, la pandilla MS-13 y 2 facciones de la pandilla 18, que fueron altamente violentas, que generaron un ambiente de miedo, de asesinato, de agresión hacia la población durante todo este tiempo. Los distintos gobiernos, desde la firma de los acuerdos de paz a principios de los 90, intentaron abordar estas estructuras desde básicamente una lógica de encarcelamiento masivo y estigmatización de poblaciones donde había presencia de pandillas. Sin embargo, con la llegada de Bukele, se ensayó 2 estrategias. Uno, la negociación oculta e ilegal con estas estructuras de crimen organizado por parte de funcionarios del gobierno, que permitió la reducción de homicidios y generar condiciones de debilitamiento de las estructuras de pandillas, que desde 2022 se rompe esta negociación y se crea toda una estrategia de guerra en un marco de un régimen de excepción, es decir, de una suspensión de garantías constitucionales en la totalidad del país, que ya lleva más de 3 años y medio en esa suspensión de derechos, y en ese marco Bukele desarrolla una arremetida no solo en contra de las pandillas, sino también en contra de la población, que ha llevado a la captura de más de 88,000 personas. Hay el 2.5% de la población adulta se encuentra privada de libertad en el país, y con unas condiciones carcelarias donde la población privada de libertad no tiene capacidad de exigir sus derechos, donde hay casos de tortura, de muertes bajo custodia del Estado, y donde, en otras palabras, se ha desarrollado una política de seguridad altamente violatoria de derechos humanos y que no respeta la independencia de poderes del Estado. Y por eso ha sido funcional, entre comillas, o sea, se ha podido implementar sin que hayan controles, sin que hayan frenos por parte del órgano judicial o por parte de la Fiscalía General de la República, ya que estos 2 órganos son controlados también por el gobierno de Bukele. Déjame ir ahora a Brasil, Glaucia. A veces no se escucha información de que en Brasil esté pasando, digamos, por historias parecidas a Guatemala, El Salvador, Honduras, el propio México, Colombia en su momento, en fin. ¿Qué pasa en Brasil con esta presencia, si es que le existe o no, de la criminalidad organizada? ¿Cómo está Brasil? Hola a todos, yo voy a hablar en portuñol. La situación de Brasil es desesperadora. Hay en el país 88 facciones que hacen narcotráfico.
duas delas são transnacionais. E uma delas, o PCC, já é considerado uma máfia. Então, a situação é muito grave. O crime organizado brasileiro não atua somente com a venda de drogas. Há interfaces com mineria ilegal, há interfaces com a extração de madeira ilegal, a exploração de mulheres, domínio de territórios, domínio armado, cobram valores, taxas de las personas. É muito grave. Como disse Verônica, todas as saídas de governo brasileiro são insuficientes e levam a um grande encarceramento de nossa população. Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e também temos a polícia mais letal do mundo. As taxas de mortes provocadas pela polícia são enormes. Há algo muito grave. No Brasil, não há o crime de desaparecimentos forçados. Não há esta tipificação criminal ainda. Então, há muitas violações de direitos humanos que não há números, dados sobre dados oficiais sobre o que acontece. Vale dizer também que o crime organizado em Brasil está articulado com o Estado brasileiro. As milícias são organizadas por policiais, há deputados, agentes públicos, todas as pessoas envolvidas com grupos criminosos. Esto que plantea Glaucia me parece es muy importante, lo hice en términos de pensar en la democracia, es decir, tenemos esta diversificación, déjame decirlo así, de la criminalidad. No solamente son estupefacientes, no solamente son drogas. Glaucia ha hecho un panorama muy amplio, es decir, es minería, son bienes, es territorio, etcétera, ¿no? ¿Cómo pensar en una democracia? Digamos, no es El Salvador, es México, es Brasil, es Guatemala. ¿Cómo pensamos estas realidades en términos de democracia en una convivencia con la criminalidad? Verónica hablaba de la negociación con la criminalidad. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo podemos entender eso? Sí, es muy bueno lo que comentas, digamos, ¿qué podemos hacer con esto que está tan diversificado y cómo podemos reaccionar? Antes de eso yo querría señalar un punto, que así como la criminalidad organizada tiene presencia en distintos ámbitos, también la criminalidad organizada no necesariamente es violenta. Eso es importante, porque hay momentos, hay regiones, hay países en los cuales uno ve esa manifestación muy sangrante, ¿no? Lo ve a través de homicidios, de atentados, de desapariciones, pero hay una criminalidad organizada que es más limpia y que no es violenta, pero es igual de lesiva, de dañosa para la sociedad. Y esto nos hace pensar, cuando estamos hablando de criminalidad organizada, en que tenemos que estar atentos porque estamos respondiendo ante un gran monstruo que tiene distintas manifestaciones, pero todas son dañinas. Eso es muy importante. Si no, nos enfocamos en algunos fenómenos y nos quedamos en ese aspecto que es más tradicional, donde vemos solo a los narcos, o solo a los maras, o solo a la guerrilla,
¿Sí? Entonces, eso me parece muy importante de señalar. Y otra cosa, lo que recién decía Glaucia y te mencionabas tú también, Lucía, con Verónica, la participación de distintos agentes. Por ahí decimos, bueno, el crimen organizado está conformado por un grupo de desplazados de Estados Unidos que después se convirtieron en mareros. ¿Sí? Y se volvieron violentos y etcétera. O por un grupo de personas con bigote que se llamaban narcotraficantes norteños. Y no, hoy, ¿quiénes conforman la criminalidad organizada? Personas del sector privado, personas o instituciones del sector público y gente que de manera originaria conformó un grupo organizado criminal, ¿no? Que podría llamarse X, ¿verdad? Ahora, la pregunta tuya es, bueno, ¿qué hacemos con la democracia? ¿O cómo impacta eso contra la democracia? ¿O cómo la construimos? Tú nos decías, no todos los criminales son violentos y creo que a veces los que están ocultos, ¿no? Pueden ser más peligrosos porque no son tan visibles. Pero ¿cómo construir democracia en medio de estas complejidades que tenemos como país, como región, en México, en fin, América Latina, Perú, etcétera? Em, Creo que hay distintas aristas. Por un lado, eh, hay que ver el tema de la corrupción, porque la corrupción es un elemento que es una amalgama, es un elemento presente en todos los actos que generan un comportamiento ilícito de distinta índole, ¿no? No se puede realizar tráfico de personas, tráfico de trata, todos los delitos que ustedes quieran, si no hay en ese marco algún elemento de sobornos, de pagos, de concesiones. Entonces la corrupción es la amalgama de todo esto que estamos citando de la macrocriminalidad y de la pequeña criminalidad. Entonces las pautas en el punto tienen que ser muy claras. No en vano se están hablando de dos sinalagmas. Por un lado se habla de criminalidad organizada y derechos humanos y cómo impacta, y también se habla de corrupción y derechos humanos y cómo impacta. ¿Sí? Entonces, es que me atrevo a decir que casi todos los macro crímenes son crímenes que tienen que ver con derechos humanos y tienen presencia de corrupción. Es muy clara esta situación. Entonces hay que trabajar en ese punto, hay que trabajar mucho para formar o sostener nuestra democracia en las instituciones, en su composición, porque todo esto se puede dar porque las instituciones se van debilitando, ¿sí? Por los cambios normativos, por las decisiones que toma la autoridad, por la apatía que siente la sociedad, porque ya tiene un descrédito que es normal que lo sientan, ¿no? Pero también se van debilitando porque día a día vemos cómo se permean por la maña, como dicen en México. Es decir, instituciones que son y deben ser serias y tener el respeto de la sociedad, dejan de tenerlo porque están cada vez más infiltrados por otros intereses, que son los intereses del mundo de lo ilícito. Y eso es criminalidad organizada. Entonces ya llega un punto que no sabemos si están cooperando con o son parte de. En muchas regiones vemos que ya son parte. Entonces, esos son dos puntos, no quiero acaparar, pero creo que para fortalecer la democracia hay que trabajar en esto, en el fortalecimiento de las instituciones, por un lado, y ver qué políticas tenemos contra la corrupción y con los temas de lavado. Ayudaría bastante. Nos colocas una cuesta bastante hacia arriba porque creo que lo que estamos enfrentando en varios países es precisamente esa debilidad institucional, esa gran corrupción que da esa fragilidad a nuestras democracias, Verónica, donde además desde el poder político hay un ataque clarísimo hacia las voces críticas, hacia las organizaciones que están haciendo veeduría, es decir, que están observando precisamente las altas tasas de corrupción, la debilidad institucional, que están incluso señalando las complicidades del poder político con la criminalidad, donde se vive persecución
a las organizaciones, a periodistas críticos, ¿qué te puedo contar a ti de El Salvador? Es decir, ¿cómo en este escenario tan complejo, Verónica, tú dónde ves las posibilidades de darle la vuelta, como decimos en México, a estos contextos, pensando qué tenemos que hacer las sociedades o qué podemos hacer? A mí me gustaría sumar un poco justo en esa línea de respecto a cómo construir democracia y cómo ir fortaleciendo los sistemas democráticos en un panorama cada vez más adverso, donde las sociedades ya no están creyendo en un sistema democrático que les ha quedado debiendo mucho sobre el acceso a servicios y derechos fundamentales. Es curioso porque ahora que se está en la cápsula el Latinobarómetro y la percepción sobre democracia y la confianza en las instituciones, justamente en esa encuesta El Salvador se pelea con Uruguay sobre los niveles de satisfacción con la democracia. Y entonces uno se piensa realmente qué estamos entendiendo por democracia. Porque si en El Salvador tenemos de los porcentajes más altos de satisfacción sobre nuestro sistema democrático, pero no tenemos conciencia de que ese sistema democrático ya está completamente desarticulado por parte de la administración de Nayib Bukele, entonces quizá tenemos una idea bastante errada de lo que ha significado la democracia durante todo este tiempo y de, por tanto, qué es lo que podemos construir. Y esa es una de las razones por las que el gobierno, la administración de Nayib Bukele ha tenido tanto éxito para generar campañas de estigmatización y persecución hacia opositores políticos partidarios en un principio y luego hacia otros actores o voces críticas que hemos venido denunciando y hemos venido señalando los retrocesos, no solo a nivel democrático, sino también las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido durante estos últimos 3 años. Justamente el creer de que los sistemas democráticos que funcionan son los eficientes, los que dan soluciones inmediatas y que permiten, por ejemplo, la reducción significativa de homicidios, independientemente de las formas en que se haya ocurrido, son parte de las razones de por qué la gente termina cediendo sus derechos y libertades y termina incluso sumándose a los discursos de criminalización y persecución a personas defensoras. De mayo a julio de este año, solo por parte de El Salvador han salido más de 80 personas, justamente huyendo a partir de una arremetida de persecución que el gobierno de Nayib Bukele ha desarrollado en contra de periodistas y personas defensoras. El 18 de mayo de este año, el gobierno de Nayib Bukele ha capturado a una de las defensoras más emblemáticas y reconocidas, no solo a nivel nacional, sino también incluso a nivel internacional, a Ruth López. Y esta persona justamente ha venido haciendo una lucha en contra de la corrupción, a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas. Entonces lo que se mencionaba anteriormente no es casual de que los gobiernos antidemocráticos están altamente también vinculados a la corrupción. El que Bukele haya logrado reducir los homicidios ha sido a través también de la cooptación absoluta de las instituciones del Estado, donde no hay una institución independiente en el país que permita hacer contraloría al ejercicio estatal. Y por tanto, eso no solo ha llevado a que el gobierno pueda desarrollar todas sus herramientas llevar toda su fuerza estatal en contra de las pandillas, pero también de la población, también de las defensoras y defensores de derechos humanos, del periodismo, sin que haya algún freno posible, sino que también le ha permitido hacer uso de los recursos del Estado para enriquecerse. O sea, Bukele ha incrementado su capital y su patrimonio y terrenos familiares increíblemente en los últimos años. Y eso es lo que genera condiciones de antidemocráticas, pero también altamente corruptas dentro del Estado. Y cuando eso, Glaucia, todo este panorama que se ha planteado cuenta con un respaldo social que,
avala la mano dura, ¿no? Que lo hemos ido mirando, una tendencia social de la derechización, porque estos gobiernos, Bukele ganó en su primer periodo electoral, los gobiernos llegan electoralmente, nos está hablando, ya lo decía Verónica, ¿no?, de sociedades que están cambiando su lógica de lo democrático por lo seguro, ¿no?, por la no violencia, aunque haya en ocasiones mucho más violencia. En fin, ¿cómo hacer, Glaucia, para poder construir democracia con esto tan adverso? O avanço da extrema-direita é um fenômeno mundial. Há importante defensor de direitos humanos, já falecido, brasileiro, que se chama Betinho. Betinho Herbert de Souza dizia que a democracia é uma construção. Necessitamos construir a democracia em todos os momentos, enquanto estamos aqui falando, em nossas casas, em nossas associações, em nossas lutas, em nossa região. Temos que fazer esse exercício. E de acordo com Betinho, a democracia há 5 pilares: a liberdade, a solidariedade, igualdade, a participação, que é fundamental. Precisamos nos mobilizarmos cada vez mais. E acho que eu falei todas, né? Solidariedade, igualdade, participação, diversidade. É fundamental. Pero o avanço da extrema-direita e a ação da criminalidade organizada fazem um cenário de medo e terror na atuação das organizações da sociedade civil e dos defensores de direitos humanos. Precisamos criar estratégias de luta para conseguirmos resistirmos a essa ação que estes grupos estão fazendo. Porque o avanço do crime organizado, da extrema-direita, quanto da direita, eles criam fraturas em nossa democracia. Não há democracia com criminalidade organizada, não há democracia sem participação, sem liberdade. E, infelizmente, a história da América Latina é a história do autoritarismo. Precisamos repensar as formas de construção de uma nova sociedade em nossa região. Casi nada. Verónica, si quieres ahora vamos regresando para los minutos que nos queda todavía de programa. Pensando, uno, que nuestras naciones básicamente siguen teniendo esta lógica electoral para los cambios de gobierno, esta lógica todavía partidaria, muy formal de esta democracia, ¿no? Frente a este contexto, las sociedades, las organizaciones, y bueno, y un vaciamiento, esto que tú planteas de lo que ocurrió o que está ocurriendo en El Salvador, 80 personas que han sido, pues que han tenido que salir de El Salvador, defensores, periodistas, te habla de una masa crítica que es la que está saliendo de las naciones. Bueno, ni pensar en Nicaragua, ¿verdad? Porque pues ahí ya hablamos de otros escenarios. Pero en México, si bien no tenemos estos grados de expulsión de las personas porque todavía tenemos márgenes de movilidad, pero también cada vez se está volviendo más complejo ser persona defensora, más complejo ser persona periodista de manera crítica. ¿Qué vislumbras que viene y cómo, como digamos, el final del túnel? ¿Dónde lo miras, Verónica? Es un momento crítico, ya se mencionaba por parte de Glaucia que es un
una tendencia mundial. No estamos terminando esta tendencia, sino que la estamos iniciando, es decir, tenemos que empezar a hacer frente y sobre todo en condiciones cada vez de mayor vulnerabilidad, de desprotección de los pueblos. Al final el periodismo, las personas defensoras vienen del territorio, vienen de sectores altamente marginalizados, vulnerabilizados. Es decir, no somos poblaciones que tienen poder económico, poder político, al menos en amplio espectro, ¿verdad? Y por tanto creo que es clave en este momento no solo una articulación y trabajo conjunto en territorio, sino también regional. O sea, empezar a reconocernos sobre las luchas, pero también sobre los análisis que hemos venido haciendo de nuestros países, sobre todo con esto que hemos mencionado de las tendencias autoritarias que se van consolidando en la región. Nicaragua me parece un país clave que hay que entender, que hay que seguir hablando de Nicaragua, hay que seguir exigiendo la recuperación del país por parte del pueblo nicaragüense, y hay que entender que El Salvador no es un modelo democrático a seguir, no es un modelo en absolutamente nada a seguir, es un modelo de autoritarismo, que cuando cualquier país, cualquier gobernante, cualquier candidato o candidata a un puesto público hace mención del modelo Bukele como una forma de movilizar su plataforma política hacia algo popular, hay que tener miedo, hay que tener precaución y hay que denunciarlo. Porque es justamente, para mí lo clave es no solo preocuparnos por la situación de El Salvador en este momento, sino preocuparnos por la situación de nuestros países hermanos que están luchando por la democracia y que están teniendo los peligros de que un modelo como el de Bukele también se instale en sus países. Y ahí donde creo que la solidaridad también de lo que se hablaba por parte de Glaucia, la solidaridad, la libertad, la articulación, la diversidad, el poder incluirnos y participar activamente, no solo a nivel territorial, no solo a nivel local, sino que también a nivel de región, es clave. Y es un momento donde los movimientos de derechos humanos, los movimientos que creemos todavía en las libertades fundamentales, debemos de unificarnos y generar otras condiciones de diálogo y de trabajo conjunto. Creo que en ese sentido el movimiento feminista es de los que pudieran hacer cambios dramáticos en la situación de la región latinoamericana, porque han sido los movimientos masivos mejor articulados en la región, que han generado transformaciones sustanciales en las últimas décadas, y que creo que hay una claridad política que va en contra de esta militarización de los autoritarismos, y sobre todo que reconoce la diversidad y la inclusión como un elemento fundamental para las transformaciones. Estamos hablando precisamente sobre este contexto criminal y la democracia, cuáles son sus retos, cómo podemos enfrentar lo que hoy, no solo en la región, en el mundo entero también se está viviendo con sus diferentes contextos, con sus diferentes realidades, pero que en el centro está colocando qué democracia, cómo se construye, cuáles son los elementos que hoy tenemos que estar colocando en esto, donde queremos seguir, porque diría una feminista española, es en democracia donde las mujeres podemos vivir en libertad, que es Amelia Valcárcel. Y quisiera recuperar el punto donde Verónica lo dejó en el segmento pasado, que es cuál es la luz que hay al final del camino, Eloísa, y si coincides también que el feminismo contribuye enormemente a esta nueva construcción de democracia en nuestra región y yo diría en el mundo. Sí, por supuesto que coincido. Me parece que si estamos atentos a los movimientos actuales de quienes están poniendo el cuerpo en temas como de desaparición, o sea, se habla de las madres buscadoras, ¿no? En el ámbito de migrantes, en casos de trata. Entonces, en muchos fenómenos vemos que quien está siempre presente, quien va a visitar a sus seres queridos a las cárceles y está tratando de
recomponer ese tejido social con quien está infringiendo la ley, pero también tiene que resocializarse el día de mañana y ese tejido social hay que tratar de sanarlo, y siempre son mujeres. Entonces, tú preguntabas por dónde va la luz. Yo creo mucho que es necesario, como decía Verónica, que armemos una red. Nos han dividido las temáticas, cada uno se ha focalizado y los periodistas se defienden entre sí, ¿no? Los defensores de derechos humanos a veces hasta se separan de los periodistas porque por razones que no viene a cuento de detallar. Después están las víctimas de feminicidio, y todos nos vamos trabajando en cada uno de los focos de riesgo, de peligro, de daño, pero creo que llegó el momento de unirse, porque en realidad somos todos víctimas como sociedad de una macrocriminalidad, ¿no? Que tiene su erosión, y tiene su erosión en distintos ámbitos, en la democracia, en derechos humanos y en demás, pero todo tiene que ver con lo mismo, con ser o no ser libre, ¿sí? Es decir, tenemos derecho a elegir, pero mientras tanto no se metan con nosotros, ni con tu vida, ni con la posibilidad de señalar quién quiero y qué tipo de país quiero y cómo quiero llegar a vivir. Entonces, la luz me parece que va por armar redes, ¿sí? Poner el foco. Creo que tenemos un papel importante nosotros como sociedad civil, ¿no? Somos responsables, pero no los únicos, pero sí tenemos un papel muy importante. Y arroparnos, pero arroparnos de esas cosas que decía Glaucia, que me parece también bueno. A mí me parece que la empatía es un tema que tenemos que traer a colación, ¿sí? Ya nos hemos dividido para especializarnos en la lucha, por decir así, ¿no? Pero ahora es lo mismo. O sea, si uno es o no es migrante, da igual. Si uno es o no de El Salvador o de Guatemala o de Argentina, da igual, porque estamos luchando por lo mismo, ¿sí? Ambientes libres en los cuales cada uno pueda decidir qué tipo de gobierno quiero, qué tipo de vida trato de tener, quién quiero de vecino, ¿no? Cómo quiero. Entonces, en eso también me parece que la luz va a estar más clara cuando nosotros cuidemos, tutelemos el derecho electoral. No es menor. En todos los países, ahora en Guatemala va a haber elecciones el año que viene, nosotros en Argentina tenemos elecciones en puerta, y cuando uno habla de derecho electoral, eso también tiene relación con macrocriminalidad, porque por algo existe el delito que se llama financiamiento electoral ilícito. ¿Qué quiere decir? Que intereses ocultos, no blanqueados, que pueden ser provenientes del crimen organizado netamente, o provenientes del sector empresarial o del sector de fondos que vienen públicos y están desviados, no importa. Pero el tema es que no es transparente el sistema por el cual se está haciendo campaña, se está potenciando un candidato por sobre otro, y eso tiene que ver también con nuestra democracia, porque uno al final está ejerciendo una libertad cercenada, una libertad que está recortada. Y tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar porque como sociedad podemos hacer distintas cosas. Una es actuar y la otra es votar. Entonces no es menor este tema de tutelar el derecho electoral, cuidar el financiamiento electoral ilícito, cuidar cómo elegimos, cuidar las carreras de los fiscales, me parece muy importante, ¿no? Esto es un tema muy, muy presente en México, cuidar la carrera judicial, porque todo eso está tutelando la libertad al momento de ejercer cada uno el rol. Y la macrocriminalidad o el crimen organizado, lo que busca siempre, cuando se mete con los defensores, como decían las compañeras recién, ¿no? Lo que busca al incriminar al otro, al perseguir al otro, al decir que los jueces son malos, etcétera, lo que busca es apartarlos de su rol. Porque si yo logro apartarlos de su rol, ya sea logrando que renuncien, matándolos o que se exilien, da igual. Claro, ellos van ganando terreno. Ellos ganan terreno, lo que quieren es neutralizar al otro que está señalando el acto de corrupción, el acto de arbitrariedad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tutelar eso. Y no es algo que pasa solo por ejemplo, en El Salvador, como decía Verónica. O sea, aquí también yo trabajé para la CICIG y hay más de 100 personas que están asiladas que en su momento estaban en Guatemala. Y es mucho eso. Y sé también que hay periodistas y algunos defensores mexicanos que están hoy protegidos en Guatemala y viceversa.
Entonces es Sí, una realidad que estamos viviendo todos. así es decir, no es que solo pase en un país u otro, es decir, lo que estamos teniendo, Glaucia, es cada vez más retos comunes, no es porque antes no los tuviéramos, los teníamos de otra manera, yo creo, pero hoy con este actor que tiene tantas caretas, tantas formas de irse apropiando, no solo de los bienes, que no es cualquier cosa, estamos hablando de los territorios, del poder económico, del poder político, por esto de que no sabemos siempre la ciudadanía, no tenemos esa seguridad de quién financia qué campaña, ¿no? Quién está apostando por qué candidatos. Y a veces cuesta mucho más trabajo tener tan identificado qué es la izquierda, qué es la derecha, cuando tenemos estos discursos tan populistas que marean, diría yo, que confunden a la sociedad. Glaucia, ¿dónde ves tú, en medio de todo esto, la luz al final del túnel? Nosotros precisamos atuar contra a desinformação. Hoje é problema que há em todos os países que hablamos. Outra coisa que penso é que há uma narrativa que se anuncia de el fim do mundo. Temos que romper também com esta narrativa. A história não ha terminado. Temos condições de reverter a situação. Necessitamos apostar, como já foi falado acá por minhas companheiras, na democracia, em eleições, mas que eleições que sejam justas, com participação popular, que as pessoas podem falar, defender suas posições. A criminalidade organizada impede que grupos hacen campanhas em seus territórios, eles dominam poderes políticos, poderes econômicos. A saída está na organização política, nos movimentos feministas, nos movimentos de jovens, nos movimentos comunitários. Está também na possibilidade, na nossa agência de dizer não. Precisamos dizer não para o avanço desses grupos em nossa região. Também me gostaria necessidade que temos acá em América Latina de romper com a lógica da violência. Há uma violência estrutural em América Latina para construir uma sociedade mais saudável, sã. É necessário pensarmos outras formas de sociabilidade. Pero para finalizar, o caminho não é fácil, é longo, é árduo, pero acá nasceram os movimentos sociais, acá nasceram as resistências, então temos total condições de mudar este cenário e mostrar para todo mundo como se pode ser uma democracia realmente participativa e como se pode pensar formas de combate à criminalidade organizada, mas que leve em consideração as pessoas, as comunidades, e não políticas repressivas, encarceradoras, violadoras. O nosso caminho deve ser a defesa radical dos direitos humanos. Verónica, ya estamos a punto de cerrar este programa, pero quisiera no perder esto que tú decías, ¿no? Cuando uno mira la participación ciudadana, o la valoración o la concepción que se tiene en las poblaciones de qué es democracia,
¿qué no habría que perder de vista para la sociedad? Es decir, eso que llamemos democracia, que sí o sí debe de tener casi como receta de cocina. Yo creo que la democracia se fundamenta en las libertades, en el ejercicio de derechos, en la inclusión. Es decir, no podemos hablar de un sistema democrático que deje fuera a las personas. No podemos hablar de un sistema democrático que no garantice los derechos de todas y todos. O sea, no podemos hablar de un sistema democrático que crea de que hay personas que se merecen menos derechos que otros. Y esos son los elementos que no podemos en ningún momento soltar y que tienen que estar dentro de nuestras luchas, desde el territorio, desde lo nacional y desde lo regional. Creo que si la gente entiende el valor y logra apropiarse de estos elementos fundamentales de empatía, de libertades y de derechos humanos, puede construir sociedades más justas, pueden construir sociedades más equitativas, sociedades donde cabemos todos y todas. Y ese es un elemento central que nos permite generar también condiciones de vida más dignas, condiciones de vida más cálidas, y donde creo que las mujeres, a pesar y a favor de nuestra historia, sí hemos estado más vinculadas a las lógicas de cuidado, y eso nos da una perspectiva de vida distinta, donde la lógica autoritaria, la visión militarista no entra, y donde tratamos en todo caso de construir tejido comunitario y social desde los cuidados y desde la empatía y desde los cariños. Eso es fundamental, y creo que el elemento humano de nuestra lucha debe de estar como el centro para defender los sistemas democráticos en nuestros países. Pero cuando se ha colocado en estas narrativas, Glaucia, que tú señalabas, de qué poner en contraposición, ¿qué quiere? ¿Estas cuestiones abstractas de libertad, de derechos, o la seguridad y tener 4 tiendas o 25 productos, 18 en los cuales elegir? Esta lógica de comercio neoliberal, ¿no? Entre más marcas podemos vivir mejor, lo cual es una ficción, por supuesto. ¿Cómo construir una narrativa que acerque a la población las ganancias, sí, en conceptos tan abstractos que a veces no logramos aterrizar? Precisamos pensar que a história de América Latina é a história da exploração, da colonialidade, da escravidão. Quando hablo sobre novas narrativas, como nós outros podemos romper com esta história e pensar o novo. Lá, o México ensina muito para nós outros com tanto no movimento, tanto Zapata, depois no movimento zapatista, as mulheres indígenas, andinas, com o bem viver, as mulheres negras brasileiras. Há muitas experiências em Latinoamérica de como podemos apresentar um novo mundo que não esteja baseado em la violência, em la exploração de la terra, de la natureza, e outras formas de sociabilidade. Pero é difícil, o capitalismo tenta apagar todas as nossas possibilidades de sonhos. Pero es necesario resistir, es necesario estar aquí hablando, es necesario se encontrar, es necesario creer que podemos construir un nuevo mundo, uma nova sociedade. E os exemplos existem. Precisamos de coragem para seguir em frente. Eloísa, ¿con qué terminarías esta conversación y este programa? Yo diría que me gustaría que fuera un mundo como el libro de Gioconda Belli, ¿no? Ese de tacones rojos que dice El país de las mujeres. Pero bueno, no, sería una salida muy, muy bonita. Pero creo que me quedo con las palabras esperanzadoras de Glaucia,
Creo que sí, que hay que hacer cosas. Y algo que dijeron hoy en un congreso, que decíamos, bueno, tenemos dos opciones, o luchar contra crimen organizado, desigualdad, etcétera, o armar un plan B, ¿sí? Armar otra modalidad de vivir, otra forma, ¿sí? Otra forma de vincularse como empresa frente a las mineras, frente a los derechos humanos, otra forma de ejercer, digamos, mi derecho al voto. Entonces, trabajemos en eso, porque incluso siento que nos van marcando la agenda. Y nosotros vamos reaccionando en la lucha por donde ellos nos van poniendo los caballitos de batalla. Entonces, bueno, armemos un plan B que nos acerca a esos ideales que estamos tratando de conservar o de fortalecer. Pues armar el plan B será la tarea de los próximos años. Me parece que será parte de lo que este mundo, este planeta, además, está urgido de que empiece a tener más rostro ese plan B. Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista del Salvador, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. María Eloísa Quintero, investigadora académica y experta en análisis de macrocriminalidad en Colombia, México, Perú, muchas gracias también por compartirnos esta mañana. Glaucia Mariño, directora ejecutiva de Justicia Global de Brasil, gracias por estar aquí. Y pues a nuestra audiencia, muchísimas gracias por seguir. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.